Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro espacio de todos los miércoles, foros temáticos juntos con CIEUCAP, agradecidos por su compañía en esta sesión del día de hoy. Hoy vamos a estar conversando con Vladimir Colmenares, quien es el director de Startup Venezuela. Y creo que una de las cosas valiosas de Vladimir es de estas personas que llega, toca la puerta y dice, ¿qué podemos hacer juntos? Y esto fue como dijimos, bueno, vamos a empezar con por lo menos un foro para empezar a interactuar y a partir de allí pues explorar opciones de trabajo en conjunto. Fíjate, Vladimir, a mí me gustaría que vieras un poco cómo es esta audiencia. Primero que nada te diría que es una audiencia muy comprometida. Buena parte de los que estás viendo en esta sala se conectan todos los miércoles a las 4 de la tarde para escuchar los foros que nosotros les traemos de gente como tú, de personas que están dispuestas a sumar y siempre decimos que nuestro nombre quedó mejor de lo que pensábamos, porque el foro se llama Juntos con CIEUCAB y eso ha sido unión de voluntades de personas que tienen interés y yo diría que pasión por temas vinculados a la innovación y al emprendimiento y que pues dicen yo quiero estar allí presente y aportar mi granito de arena. Mira como ya ellos saben lo que tienen que hacer, ¿ves? Nosotros por lo general les pedimos que vayan saludando a nuestro invitado, no sé si estás viendo el chat, y te van diciendo desde dónde se conectan, para que tú veas un poco lo que es la audiencia, porque Vladimir creía que aquí solo se conectaban estudiantes ucavistas, y yo le digo, esta audiencia es nacional e internacional, de personas pues que están apostando a estos temas vinculados pues a la innovación y el emprendimiento. Así es, mira, viste qué variado, ¿no? Eh, el día de hoy, bueno, Vladimir trae una ponencia que ha titulado Del oficio a ser empresario. La idea es que ustedes, pues, como siempre, estén allí muy activos a través del chat, haciendo sus preguntas, sus comentarios, sus intervenciones a partir de lo que él, pues, nos vaya comentando. Y sobre todo, pues, Vladimir, yo te diría que nos comentes de este Startup Venezuela, dónde está ubicado, qué hacen, un poco los productos que ofrecen y pues a partir de allí comenzamos esta conversación. Bienvenido, Vladimir, y bueno, gracias por sumar. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias, Luz, gracias a la Universidad Católica, gracias al CIEP, a la comunidad de la UCAP, que entiendo la audiencia no es solo estudiantes de pregrado, posgrado, maestría o doctorado, sino que además tiene que ver con todo el entorno, con la comunidad que además circundan toda el contexto de la UCAP, ¿no? Entonces, bienvenido, gracias por la invitación. Además, a mí me honra muchísimo estar en esta conversación, sobre todo porque mi hijo está comenzando estudios allá en la universidad y para mí fue una sorpresa enriquecedora pues la visita que tuve con motivo de escuchar un poquito la clase introductoria que nos dan a los padres, ¿no? Y yo, un poquito rebelde como he solido ser, pues peleado con el sector académico, pues, sobre todo por la falta de fomento y el traer estas conversaciones de innovación a su entorno, luego de 6 años trabajando un poco con ellos. Luego de lo que vi lo que estaba haciendo la Universidad Católica, para mí fue como una reconciliación. Entonces, abracé a la universidad, además que soy egresado de la Católica del Táchira. Entonces fue algo así como que me reencontré con mi universidad, pero me encontré también con ese fenómeno y con la clase académica y entonces, bueno, estoy muy feliz. Les comento, soy abogado, tengo 30 años de graduado, soy egresado de la CAP, un poco de contexto. Creamos hace ya 8 años un ecosistema llamado Ecosistema Emprendedor de Lara. Estamos en Barquisimeto, Estado Lara. Aquí comenzamos a crear estos grandes contextos y generar las capacidades necesarias para traer la narrativa de la innovación y el emprendimiento a la localidad, aprovechando que históricamente pues tenemos algunos fenómenos y algunas experiencias muy importantes aquí en la región. Y además aquí tenemos 21 universidades, lo que nos permitía tener contactos con un talento humano espectacular. Inspirados además en la economía naranja, porque Lara tiene una característica increíble.
En cada familia, de cada 5 miembros, por lo menos 1 o 2 son artistas, tocan música, hacen algo espectacular, ¿no? Entonces, el talento de Lara es algo increíble y nos movió, pues, para, en lugar de pensar en Caracas, descentralizar un poco estos temas de la innovación y generar esos contextos poderosos. Tenemos una aceleradora de negocios llamada Startup Venezuela. Entonces, estamos desde hace algunos años apoyando al talento emprendedor. Lo que hacemos es que juntamos a los emprendedores, conformamos equipos de trabajo y los llevábamos por todas estas narrativas, ¿ves? Nuestro enfoque es netamente humano, en el sentido que todo lo que hacemos centrado en el ser humano. Utilizamos el poder de las conversaciones como mecanismo transformador del mundo, del día a día, del hoy, de las circunstancias, pero además del ser humano, ¿no? Entendemos que las narrativas empresariales y de la innovación van más allá de los conceptos técnicos y prácticos, van más allá porque al final son procesos que transforman al ser humano. Entonces, a eso nos dedicamos. Nuestra pasión y nuestro propósito de vida es ingresar a Venezuela en el mapa de América Latina. Creamos durante la pandemia, junto con Marcus Dantos, el CEO de Startup México, una gran comunidad internacional que conecta a los países de América Latina en estas narrativas empresariales llamados Zoom International, ¿no? Entonces tenemos presencia en 44 países y eso nos ha ayudado muchísimo porque nos permite tener acceso a ciertos programas, a ciertas herramientas, incluso a financiamiento. Estamos muy preocupados por el tema venezolano, pero no nos rendimos. Tenemos equipos ahorita en Argentina, en México, en Colombia, y tenemos un equipo bellísimo en Caracas. Y bueno, estamos insistiendo en el talento venezolano y aquí seguimos. Encantado de esta conversación, Luz. Qué bueno, Vladimir, qué bueno que sea bueno para ti y que sea bueno también para la comunidad. Por lo que vi, estaba revisando un poquito el chat y tenemos algunas personas conectadas desde Barquisimeto, tal vez traídas por ti, y si no, pues que sepan que esto existe y que esto está ocurriendo pues en el propio estado. Y qué chévere que tengan ese enfoque de economía naranja, como bien dices, para explotar pues una característica propia de la región. Así que bueno, Vladimir, vamos a dar inicio entonces a lo que es tu presentación para ir comenzando con la participación también de los que están aquí y que vayan haciendo pues sus preguntas y comentarios a través del chat. ¿Tú cómo vas a estar presentando? Si yo veo que es una pregunta que no la podemos dejar para más tarde, pues te interrumpiré, ¿ok? para, para darle respuesta a cualquier cosa que vaya surgiendo en el chat. Adelante. Ok, bueno, fíjense bien, lo primero que nada que quiero que sepan es que esto es una, estoy de atrás para adelante, esto es una conversación un poco distinta. Lo que vamos a escuchar es un tema que creo que es primordial, es fundamental, sobre todo en este contexto que estamos viviendo, que es un poquito enfocado en la comunidad estudiantil, básicamente, pero no exclusivamente para ellos. Cómo pasar del oficio a ser emprendedor. Tiene que ver con la gran crisis que estamos viviendo algunos profesionales y que creo que se va a agudizar cada vez más, sobre todo ahorita con la entrada de la inteligencia artificial. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Creo que es necesario ver algunas otras alternativas distintas al ejercicio propio de la profesión. Eso va con los abogados, va con los ingenieros, con los administradores, va con los contadores públicos, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ver con que el mercado ha cambiado, el mercado ha mermado y tenemos que buscar alternativas, cosas distintas que hacer. Y el mundo del emprendimiento, el mundo de la innovación y el mundo empresarial, pues una alternativa que normalmente cuando vamos en la universidad no nos la cuentan, no la vemos, no logramos identificar. Creo que ahora, por las necesidades y las urgencias, emergencias que tenemos, vemos la necesidad de tener esa conversación. Y fíjense, están ocurriendo algunas cosas, ¿verdad? Y nos hace mirar, hacernos una pregunta, por lo menos, ¿qué hace que un músico en Argentina y en Barquisimeto se unan para crear una plataforma llamada Londerbank, que es un marketplace que conecta
músicos y actores de la industria de la música con usuarios y particulares en general. Pero ¿qué hace que un marketero se dedique a crear una plataforma al estilo Binance, un exchange que se encarga, se especializa tanto en dinero fiduciario como en criptomonedas, que por cierto es una de las empresas que fueron impactadas por la intervención que ha tenido la Sunacrip y que está intentando, está iterando a través de la Sudeban, dedicándose solo al sector fiduciario. Pero ¿qué hace que abogados, un ala académica de uno de los bufetes más importantes aquí en Barquisimeto, hayan logrado realizar la transformación digital de Universita Fundación y pasar de ser una plataforma educativa que estaba netamente en Barquisimeto a estar en 21 países de Latinoamérica y estar facturando más de $180.000 mensual? Sobre todo cuando vemos y pensamos que vienen del mundo del derecho, que es un mundo altamente ortodoxo y poco flexible y poco innovadores. Pero ¿qué hace que una chica como esta belleza, en mi juicio, es la líder más poderosa con la que hemos tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 10 años? Ella se llama Claudia Vázquez y es la líder de un emprendimiento llamado Legal Media que está construyendo un marketplace para abogados e inmigrantes venezolanos que se llama Alpha Suite. Esta muchacha tiene una discapacidad visual del 95%, pero frente a nosotros y al equipo de trabajo, nosotros sentimos cuando estamos con ella que los discapacitados somos nosotros y no ella. Entonces, es increíble pues lo que nos ocurre con nuestra querida amiga Claudia y está en proceso de lanzamiento de Alpha Suite. Un momento que veo que estoy... ok. Bueno, entonces nos dejamos esa pregunta, pues, para que ustedes de manera reflexiva nos digan qué hace que estas personas hagan cosas distintas a sus iguales, ¿no? Porque ellos pasan de tener un oficio, pasan a ser empresarios en diferentes industrias, el músico en la industria de la música, el abogado en la industria del derecho y el marketero en la industria financiera o de las de las fintech, ¿no? Entonces, ya nuestro querido amigo Carl Benedict Frey, desde el año 2011, él viene escribiendo muchísimo sobre el tema de cómo la aparición de las nuevas tecnologías están afectando algunas profesiones tradicionales que existen en el mundo. En el año 2019 sacó su segundo libro, donde decía cómo estas nuevas tecnologías impactaban, y es uno de los grandes defensores precisamente por esa problemática de lo que se llama el salario universal. Ustedes han escuchado a Elon Musk hablar un poquito de esto. Es decir, dicen que como la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial y otras tecnologías va a lograr un desplazamiento de algunas profesiones, es importante ir pensando en alternativas que le permitan a esas personas, mientras logran adaptarse y dedicarse a otra cosa, obtener un ingreso y evitar que el impacto sea un impacto social de alta magnitud. Pero además vino la pandemia y nos hizo ver cómo de un día para otro el mundo nos cambiaba, ¿no? Y vimos cómo los mercados pues tuvieron una baja. Hoy por hoy estamos viviendo una gran crisis económica mundial. Nosotros creemos que es solo en Venezuela, pero en realidad no es solo en Venezuela. Estamos teniendo una crisis mundial económica muy importante y que deviene de todo este tema que tiene que ver con el COVID. Pero fíjense cómo también nos permitió ver y descubrir el gran impacto que estaba teniendo en nuestras vidas estos mercados digitales. Y lo que hizo es que se duplicó el mercado digital de una manera exponencial, pero además ayudó a la adopción de tecnología y ayudó a comenzar a crear una cultura digital que nos costaba muchísimo. Nosotros teníamos 10 años hablando de estos temas y eran
muy difícil, pero ahora la gente como que lo entiende más fácil gracias al tema de la pandemia. Pero como si fuera poco, como si no nos bastaba ya con lo que había, aparece la inteligencia artificial, que para mí lo está cambiando todo. Soy del criterio, esto es una conversación para una próxima conversación, cuando ustedes lo quieran, porque creemos que estamos entrando ahorita en una nueva revolución tecnológica proveniente de la aparición de esta tecnología que nos está pues haciendo más óptimos, más audaces y está cambiando la manera de trabajar y la manera de interactuar entre los seres humanos. Entonces es increíble lo que está ocurriendo, pero además con una evolución y un crecimiento exponencial, va a una velocidad increíble. A mí me da mucha risa porque no habíamos terminado de practicar con ChatGPT 3 y ya estaba apareciendo ChatGPT 4, pero ya ChatGPT 5 lo vamos a tener para diciembre. Pero la gran cantidad de aplicaciones y herramientas que han salido sobre la base de esta tecnología es increíble. Muchos hicimos cursos de prompt para aprender a interactuar con estas herramientas y resulta que no habíamos terminado de prepararnos cuando ya la tecnología Copilot había cambiado y ya no era necesario tanto el prompt porque los mismos chats te están dando las opciones de las posibles preguntas y la manera como tú pudieras interactuar con ellos. Entonces, el avance y la evolución va de una manera, creciendo de una manera exponencial, al punto que a veces nos sentimos como unos dinosaurios, ¿no? Entonces, ustedes escuchan cómo los arquitectos, cómo los contadores, los administradores no saben qué hacer, no saben cómo enfrentar esta situación y siempre escuchan ustedes la gente diciendo, pero es que a mí no me va la tecnología, yo con la tecnología pues me cuesta, a mí se me dificulta, ¿no? Entonces nos sentimos como que el mundo va avanzando y algunos nos quedamos atrás. Pero en realidad ya tenemos desde los años 60 encontrándonos con un mundo VUCA de grandes cambios, de grandes transformaciones, de cambios y transformaciones además continuos, constantes, al punto que una de las grandes competencias que nosotros vemos importante en el talento hoy en día son aquellas competencias que tienen que ver con la capacidad que tienen de adaptarse a los grandes cambios. Entonces hablamos de unos ambientes con una alta incertidumbre y lo vimos y lo estamos viendo con la aparición de estas nuevas tecnologías y lo vimos con el COVID. Entonces vivimos en un ambiente muy incierto y necesitamos generar competencia y tener las capacidades para adaptarnos rápidamente a este mundo incierto. Y a veces yo me pregunto, bueno, ¿qué es lo que está? Deme un chance que tengo unos técnicos en el techo y deme un minutico, Luz, deme un segundo porque están caminando en el techo y me están haciendo bulla aquí. Deme un chance. Pero no se oye nada, ¿viste? La oyes tú, pero nosotros no. Pero a mí me fastidia. Ok. Ese es otro asunto, eso es otro asunto. Yo tan egoísta, yo no, pero a nosotros no nos molesta. A ver. ¿Será que le doy? Voy a pausar un momento la grabación. Bueno, entonces, ¿cómo hacer frente a este tema de innovación? Y entonces dejé la pregunta de, pues, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que es que no lo vemos? O sí lo vemos, pero no sabemos cómo ser como estos muchachos, cómo innovarnos, cómo adaptarnos a estos cambios, a esta transformación, cómo pasar de ser un profesional con un oficio determinado a lograr ser emprendedor o un empresario, o simplemente que no es lo mío, porque no todo el mundo puede ser empresario, no todo el mundo es emprendedor, no todo el mundo tiene un pensamiento altamente innovador. Entonces posiblemente es que lo mío es sencillamente no ser un empresario. Eso nos pasa muchísimo a los que nos apasiona este camino, que a veces como que queremos y creemos que queremos que todo el mundo pues esté en el mundo de la innovación, que todo el mundo genere modelos de negocio que sean altamente transformadores para
para su entorno, para ellos mismos y para su comunidad y su país, ¿no? Pero la verdad es que no todo el mundo tiene competencias para innovar, no todo el mundo tiene competencias para emprender y no todo el mundo tiene ese ADN, es algo sumamente complejo. Entonces tenemos esas tres opciones y a mí me gustaría que ustedes en el chat nos fueran colocando, bueno, qué es lo que ocurre con cuál de estas tres opciones son las opciones que le da sentido a cada uno de ustedes. Esto es muy importante. O sea, ¿qué nos ocurre a nosotros que a veces no logramos dar el paso de ser un profesional a ser un empresario? Y mientras ustedes colocan ahí en el chat para abrir espacio a la conversación, vamos a hablar un poquito sobre la innovación, ¿no? Entonces, comencemos por decir que no es innovación, porque esto es otra cosa que ocurre con los profesionales. Creen que innovación es tecnología. Y entonces, como no me va bien con la tecnología, pues entonces yo no puedo ser altamente innovador. Y no necesariamente. La innovación no es investigación, no es invención. Una invención necesariamente no es una innovación, no es un método, una materia, una carrera. Por eso Vamos a revisar qué pasó porque pareciera que se quedó sin conexión. Denos un momento. Ah, ok. Vladimir, ¿ya volviste? Vladimir, ¿me escuchas? No, se cayó. Vamos a dejar que vuelva a ingresar. Disculpen un momento, saben que esto del internet a veces nos juega triquiñuelas en pleno foro. Vamos a dar un chancecito para contactarlo nuevamente. bueno, entonces les comentaba pues que no es un método, no es una materia, no es una carrera, por eso pensamos que para ser empresario no necesariamente no tienes que estudiar, no se trata de meter una materia en el pénsul, sino va un poquito más allá como veremos, ¿ves? No es un proyecto. Hay espacios altamente innovadores, pero que haya espacios altamente innovadores no significa que eso sea innovación. Una startup que son emprendimientos con ciertas características y que se acostumbran llamarla, sobre todo en la fase temprana, tampoco es una innovación. Y como les decía, no es tecnología, puede haber innovación sobre tecnología. Vean los creadores del design thinking, cómo ellos han creado innovación interesante para países y poblaciones, como por ejemplo ha ocurrido en Sudáfrica sin usar tecnología, porque la innovación no es más que resolverle problemas, necesidades, quitarle dolores o preocupación al cliente, pero siempre pensando en ellos, diseñando partiendo de ese problema y esa solución. Entonces, la innovación va un poquito más allá y decimos que innovar es inventar nuevos futuros. Cónchale, amigos, estamos teniendo problemas con nuestro ponente invitado del día de hoy. Sí, no es que no se oye, es que se quedó otra vez. No se preocupen. Nosotros ya estamos acostumbrados a esto, ¿ves? Y es parte de eso, de cómo nos adaptamos, ¿no? Bueno, entonces, mira, innovar es crear nuevos futuros, chicos. Es ver el futuro como una meta, como una esperanza, futuro de algo a ser evitado, de algo que queremos cambiar, ¿verdad? Y nunca parece como algo seguro, porque es algo altamente incierto. Entonces, la innovación es la capacidad de inventar nuevos futuros. E inventar nuevos futuros es cambiar el contexto actual y las narrativas de cómo aparece el futuro en ellas.
Y esto es muy importante porque tiene que ver con las narrativas en las que nosotros participamos. Entonces, algo increíble de este mundo es que siempre estamos hablando de creación, siempre estamos hablando de cosas buenas, de solucionar problemas, de construir soluciones, ¿no? Entonces, son narrativas que no se quedan en el problema, sino que siempre van hacia la solución, pero además cómo cambiar el status quo de las cosas, cómo mejorar las cosas que tenemos, los problemas que tiene nuestro mercado, que tienen nuestros clientes, ¿verdad? Y generamos entonces contextos espaciales para que esas cosas ocurran. Entonces no basta con lo que hablamos y lo que decimos, sino además generamos los contextos espaciales necesarios para que esas conversaciones se den. Y es, por ejemplo, este evento en el que estamos asistiendo. Generamos foros, conversaciones poderosas, donde podamos hablar sobre narrativas que nos puedan impactar y hacer que nuestro futuro cambie. ¿Y cómo cambiamos estos contextos y esta narrativa? Pues a través de conversaciones. Entonces, el poder de las conversaciones es fundamental y por eso estos espacios tienen, digamos, una función primordial, este encuentro que tienen ustedes siempre con comunidad para tener este tipo de conversaciones. Pero es importante dejarles a ustedes esta reflexión, pues. Ustedes, ¿en qué tipo de conversaciones están participando? Porque participar en las conversaciones que están generando estos contextos y las narrativas del futuro es decisivo. Entonces, eso es importante. ¿Qué conversaciones están ustedes? En la conversación donde nada es posible, donde la desesperanza aparece, o las conversaciones donde nos dedicamos a trabajar en cambiar el status quo y en hacer cosas diferentes, en construir soluciones. Entonces, les entrego esa reflexión y me gustaría que en el chat nos los dijera claramente, ¿ve? Y mucha atención con esto, porque la gente que sabe y conoce de esto se preocupa por sembrarles a ustedes narrativas que son totalmente contrarias a esto. Entonces viene la desesperanza, no, esto no funciona. Ahorita no quiero entrar en ese tema porque no es muy fuerte, pero por ejemplo, las conversaciones que nos llevan, nos invitan a renunciar a nuestros derechos. Eso jamás lo debemos permitir. Pues la gente se especializa en eso, en cómo hacemos, en sembrar desesperanza, en que la gente no crea en nuestras instituciones, que no crean en que podemos cambiar y transformar nuestro contexto y nuestro mundo, solo con el objetivo de lograr que la persona no tenga la posibilidad de participar de esas narrativas y de esos espacios, de esas conversaciones que son realmente las que transforman. Y fíjense bien cómo hemos visto nosotros que hacemos esto, cómo creamos esta innovación, cómo generamos estas narrativas y estos espacios, ¿no? Fundamentalmente es invitando a la gente a que juegue en el partido. Entonces utilizamos la metáfora del terreno del juego, del partido. O sea, somos innovadores y somos emprendedores y podemos transformarnos en empresarios siendo empresarios, jugando ese juego, jugando el partido. No utilizamos la metáfora del juego para decirles que no basta con estar en las gradas del estadio, no basta con ser el coach de gradas, el que dice cómo debe hacerse las cosas y el que estudia, el que aprende cómo hacerlo, pero que no se atreve a jugar en el campo. Porque es solo en el campo del juego donde podemos generar ciertas competencias y es en ese campo de juego donde sabemos las cosas que están ocurriendo y donde emergen de manera muy orgánica las competencias del emprendedor. Solo el entrenador, el líder del equipo, el equipo de trabajo son los que saben lo que están pasando en su negocio. Entonces, lo que hemos aprendido nosotros en este tiempo que nos hemos dedicado a esto es que solo podemos ser altamente innovadores y podemos ser empresarios y emprendedores intentándolo siendo, o sea, es siendo. Entonces, es el camino no solo epistemológico de aprender de lo conceptual, sino es el camino del ser, el camino ontológico. La única manera de ser emprendedor es emprendiendo. Yo no puedo aprender a nadar a través de un libro
que me hable de técnicas en natación. Necesito lanzarme a la piscina para poder aprender a hacer esto. Pero además, lo que hemos aprendido también es que no lo hacemos solo en un aula de clase, aprendiendo lo conceptual, lo epistemológico, sino también utilizamos la metáfora del dojo. Necesitamos lugares, espacios que nos permitan en estas competencias y poner en práctica lo aprendido. Pero además, así como la metáfora del dojo es un sitio, un lugar que en la medida que tú más te entrenas, vas perfeccionando esas competencias y vas mejorando. Pero el entrenar y el participar de campeonatos te permite también obtener un aprendizaje que no lo vas a tener nunca en una aula de clase. Entonces, utilizar la metáfora del dojo es fundamental, porque es tener espacios conceptuales, espacios epistemológicos, de conversaciones poderosos, pero también tener el espacio donde me permita a mí realmente entrenarme para participar de ese partido, de ese juego. Y aquí, pues entonces, entra una conversación poderosa, porque tiene que ver con unos espacios que tienen ustedes en Caracas que sirven para mostrar perfectamente el fenómeno tanto del camino epistemológico como del camino del cero, el camino ontológico, porque tenemos en ese lugar espacios destinados a las conversaciones académicas, a la investigación, a la epistemología, a la información, al conocimiento, no solo a la transmisión del conocimiento, sino a su creación, a la filosofía, pero también tenemos espacios increíbles que tienen que ver con lo ontológico. Y fíjense bien el fenómeno, porque era lo que a mí me parecía espectacular y es lo que yo quiero mostrarles. Fíjense, no basta con yo hablar de sostenibilidad, no basta hablar sobre energías alternas y cómo estas narrativas empresariales son poderosas para el mundo moderno, porque tiene que ver con la sostenibilidad del planeta. No basta con yo decirlo, sino que muestro el fenómeno, hago que esas narrativas sean parte de mi día a día. Entonces vemos como, por ejemplo, en un techo de la universidad tenemos unos jardines, ¿no? Entonces la siembra de unos jardines, un espacio con el aprovechamiento del agua proveniente de la lluvia, pero vemos los paneles solares, entonces es tener ahí los paneles solares para que los estudiantes, la comunidad estudiantil, pero en general universitaria, pero en general también las personas que viven en los barrios alrededor se vayan, digamos, contagiando de estas grandes narrativas. Entonces, las narrativas son mostradas en los espacios en el sitio, pero tenemos laboratorios como por ejemplo el de realidad virtual, que nos hace entender y ver cómo lo digital y la tecnología son fundamentales. Es una narrativa poderosa que es necesaria para el tema de la creación de las nuevas empresas y la innovación. Y hay espacio para el compartir, espacio para cultivar el conocimiento, para aprender, como los espacios que vemos nosotros en ese extraordinario edificio que conforma el complejo estudiantil donde funciona la biblioteca, que es algo increíble lo que ustedes tienen allá. Yo cuando estuve allá en la Católica, yo no conocía esos espacios y me parecen cosas fenomenales. Entonces, fíjense ustedes cómo aparece el fenómeno de las narrativas poderosas para entrarle a la innovación y al emprendimiento, aparecen ahí en ese contexto espacial. Entonces, es importante identificar que esas narrativas están ahí y es así como se hace. Pero además de esas narrativas, creo todo un ecosistema y un contexto espacial que ayuda que esas narrativas se desarrollen. Yo a veces no tengo muy claro, creo que se lo dije a Luz cuando estuve allá, o no sé si fue al director de la facultad de administración, pero yo le decía, a mí algo que me parecía o me parece increíble es que además de que aparecen las narrativas ahí, están los contextos espaciales. Entonces, está el laboratorio que les comenté de realidad virtual, pero hay un laboratorio de impresión flexible, de manufactura flexible, hay un laboratorio de ciencias, de neurociencias para hacer experimentos de mercado, entonces tiene que ver con todo el tema de marketing. Hay el laboratorio de tecnologías
autónomas para entender y comprender un poco cómo funciona esta tecnología y hacer prácticas, pero tenemos el eSport, que es un concepto interesantísimo. Yo a mi hijo le enseñé desde los 6 años a jugar y mi hijo siempre tuvo un PlayStation porque yo entendía ya para ese momento, hace 10 años, que a través del juego ellos desarrollan prácticas interesantísimas sobre liderazgo. Entonces aprenden a tomar decisiones, a trabajar en equipo, a delegar competencias, a asumir roles, a ponerse metas, etcétera, etcétera. Entonces crean un laboratorio de gamers que permite el desarrollo de competencias para el liderazgo y para el trabajo de equipo, pero crean una escuela de gastronomía y una escuela de moda que sirve además para poner en práctica aquellos conocimientos que tienen en el aula sobre administración de empresa o sobre gestión y gerencia de una empresa, ponerlo en práctica creando un emprendimiento, aprendiendo ya sea gastronomía y ya sea moda. Y como si faltara poco y no fuera suficiente, dentro del ecosistema crean algo increíble como es el CIEP, con programas de apoyo al emprendimiento. Entonces tienen programas de incubación, programas de aceleración, pero además dictan charlas y cursos que tienen que ver con temas de generación de capacidades y competencias para el emprendedor, cómo desarrollar modelos de negocio, diseñar modelos de negocio, cómo asumir temas tan importantes como las finanzas de una empresa, etcétera, etcétera. Y son espacios que están destinados no solo a los estudiantes de la universidad, sino al entorno que hacen vida cerca o conjuntamente con la universidad, como es esta comunidad que ahorita está presente. Entonces, entender el poder que tienen ustedes en este momento para convertirse en una comunidad altamente innovadora es fundamental. Yo quería dirigir esta conversación sobre todo para que los estudiantes y los miembros de esta comunidad se dieran cuenta del potencial único que tienen ustedes al formar parte de esta comunidad. ¿Y qué aprendemos en esos espacios a través de esa narrativa y esos espacios donde la innovación, construidos para que la innovación se dé? Bueno, aprendemos cosas como, por ejemplo, cómo diseñar modelos de negocios. Entonces vamos a conocer todas las prácticas ágiles que se han creado, que son las que utilizan estas grandes empresas que están transformando hoy en día el mundo y que dominan estas narrativas, ¿no? Prácticas como, por ejemplo, desarrollo de clientes, Lean Startup, que es para gestionar todo lo que tiene que ver la innovación. Pero como les decía, estas narrativas y estos espacios no solo me dan herramientas y genera competencia, sino sirven de justificación o de excusa para la transformación humana. Entonces comienza el ser humano a enfrentarse con sus limitaciones, con su sistema de creencias, y se ve obligado a enfrentarlas porque estos programas obligan primero a que genere conciencia en la aparición de estas limitaciones, pero también a trabajar en ellas. Entonces termina lo que he aprendido yo, que cuando tú pasas del oficio a ser el empresario en cualquiera de las industrias que tú elijas, ocurre una verdadera transformación del ser humano. El ser humano se transforma cuando está en estas narrativas y cuando está en estos espacios. Y es por eso que yo no dejo de estar siempre en estos espacios, porque aquí siempre estamos hablando de cosas buenas e increíbles. Entonces, yo veo y me alegro y celebro cada vez que veo a una profesional como la que ustedes ven aquí, transformarse en una gran empresaria. Y yo voy a cerrar esta conversación para abrir el derecho de palabra y poder contestar las preguntas que ustedes quieran y generar, pues, digamos, un feedback y una interacción. Contarles una anécdota interesantísima que creo que cae anillo al dedo para esta conversación. Este libro, que además debe ser un referente para los que están estudiando administración de empresas, es un libro, digamos, que toda persona que esté en el mundo de las finanzas tiene que leer, que se llama La psicología del dinero. Este libro tiene 2 capítulos que a mí me encantan mucho. El primero porque habla, que no existen fórmulas mágicas realmente para ser exitoso en el mundo financiero, en el mundo empresarial. Realmente eso depende de los contextos que cada quien esté viviendo, no solo geográficos, sino históricos, ¿ves? Y pone ejemplo
de cómo una sociedad que ha sufrido una debacle producto de la caída de una bolsa de valores, 10 años después no cree en ese tipo de negocios porque, bueno, vienen de haber vivido una historia muy dura de una crisis económica generada por el declive de la bolsa de valores. Entonces, cómo los contextos espaciales e históricos importan. Pero cuenta en el segundo capítulo algo increíble que me encanta, que se llama, que habla de cómo la suerte, incluso la mala suerte, también tiene que ver con esto que ocurre, ¿no? Y déjenme, y fíjense, y es un poquito la historia de Bill Gates. Fíjate, Bill Gates estudió en una escuela, ni siquiera en la universidad. En el año 1968, él tenía 13 años y estaba en 8º grado de la escuela, el Lakeside, y en Seattle, y era una de las pocas escuelas que tuvo la oportunidad de tener una pequeña computadora en ese lugar. Es que ni siquiera las universidades la tenían todavía. Habían 2 escuelas en Estados Unidos en 1968 que tenían una computadora, ¿no? Pero lo increíble es que esta escuela tenía esa computadora ni siquiera era porque había un programa educativo o un programa académico de la universidad que lo había traído. No, un profesor que venía de la Segunda Guerra Mundial, había participado en la Segunda Guerra Mundial, era un profesor de matemática y ciencia. Él decía que no bastaba con leer libros. Él decía que era necesario poner en práctica todo el aprendizaje que se estaba obteniendo. Y él pensaba también que era necesario que los alumnos, cuando llegaran a la universidad, tuviesen ciertos conocimientos en informática. Entonces, él habló con el club de las madres, con el club de madres de los estudiantes, y les pidió que destinaran $3,000 para el alquiler de esta computadora. Fíjense que ni siquiera fue y se lo pidió al rector ni al consejo universitario. Se lo pidió al club de madres, $3,000, que eran producto de la venta de cosas usadas, pues que hacían las madres durante todo el año. Y así ocurrió. Compraron una computadora con un modelo más o menos avanzado para aquella época, era de los más avanzados, la Tape 30, era una generación muy nueva, no era de esas que llenaban todo el cuarto, pero sí era una computadora, si se quiere, potente. Bueno, y este muchacho de 13 años de edad se quedaba junto a Paul Allen experimentando y jugando con esas computadoras. Y ellos mismos, contando sus historias, incluso hay un documental en Netflix que ustedes pueden ver sobre Bill Gates, ellos cuentan cómo el verdadero origen de Microsoft era, además del talento de ellos, era haber tenido la suerte de haber estudiado en un colegio, en uno de los pocos colegios que en aquel momento tenía una computadora. Si ellos no hubiesen tenido esa computadora, no hubiesen tenido la suerte de haberse metido en el mundo de la industria de la computación, de la industria de la informática. Y fíjense cómo se dio todo, ¿no? Entonces, para ese momento, era de 300 millones de jóvenes en el mundo que existía en 1968, solo 300 mil millones de chamos, solo 300 chamos tenían la oportunidad en ese colegio de acceder a esta computadora. Y de esos 300 habían 3 enamorados. Por cierto, cuando hablan de la mala suerte, pone el ejemplo de otro amigo de ellos llamado Ken. Ken murió antes de llegar incluso a la universidad, pero era más apasionado que el Bill Gates y Paul Allen, y además con una mente empresarial, porque era además de Bill Gates el que mayor mente empresarial tenía, pues. Y él murió porque él hacía alpinismo, hacía montañismo y ni siquiera llegó a la universidad. Entonces, ahí es la aplicación de la mala suerte. Si bien él tuvo la suerte de estudiar en esa escuela, tuvo la mala suerte que murió de manera trágica antes de tiempo. Y aquí surge entonces la pregunta, pues, de ustedes. O sea, ¿se han dado cuenta ustedes de la suerte que tienen de ser parte de un ecosistema tan extraordinario como es la comunidad de la Universidad Católica Andrés Bello?
sea desde Caracas, sea desde Ciudad Guayana, sea donde sea. Pero los estudiantes, por lo menos, y esa comunidad, tienen la suerte, el favor de contar con el mejor ecosistema para la innovación y el emprendimiento que por lo menos yo conozco que exista en una universidad. No conozco otra universidad que tenga lo que tiene esta universidad. Entonces, mi pregunta y mi reflexión para los que están en este momento estudiando, para los que trabajan incluso en esa universidad, para los que dan clases en esa universidad, ¿qué les impide a ustedes ser el futuro Bill Gates capaz de crear las 10 o 20 Microsoft en Venezuela? Tienen ustedes el favor y la suerte de contar con este ecosistema. Bueno, con esto cierro mi intervención y doy el derecho de palabra. Conversemos. Muy bien, Vladimir. Bueno, yo creo que te vamos a nombrar vocero de la UCAP, ¿viste? Fue un muy buen resumen de todas las cosas que están pasando, que de verdad nos llenan de muchísimo orgullo saber que están pasando tantas cosas. De hecho, nosotros tenemos desde el CIE un espacio en fedecamerasradio.com y siempre tenemos algo que contar de lo que está pasando en la universidad. Así que excelente. Bueno, ahí está la profe Mariela Mata, fan enamorada, profesora de LOCAU. Así que bueno, nos has lanzado muchísimas flores aquí a todo el equipo. Fíjate que hoy en la mañana tuvimos un evento de consultoría. Nosotros tenemos 2 asignaturas transversales. Creo que te lo comenté cuando conversamos, cuando viniste y nos reunimos. Nosotros tenemos una asignatura transversal obligatoria, que es innovación y emprendimiento, en donde ellos terminan con un MVP, pero tenemos otra que es electiva, que es consultoría y marca personal. Y fue muy pertinente porque esa ponencia fue hoy en la mañana y tú hoy hablas un poco del oficio de ser empresario. Y fíjate que cuando nosotros hablábamos esta mañana con estos consultores con experiencia que venían a compartir un poco cómo había sido su recorrido, pues veíamos que el camino para emprender es muy parecido al camino para ser consultor. Y tú lo ibas relatando un poco, ¿no? O sea, para nosotros poder ofrecer un servicio de consultoría, que es un poco el emprender desde el oficio, desde lo que sé hacer, lo primero es conocerse. Y después que me conozco, entonces tengo que estar muy atento al networking, ver todo el valor que le has dado a esta comunidad UCAP. Fíjate, no es poca cosa que el día de hoy estén conectados 64 personas en esta sala escuchándote. Hay un interés de formarse, hay un interés en conectar, ¿no? Luego, pues, igual que el del emprendimiento, tienes que buscar estrategias para posicionarte y por tanto tienes que construir tu marca personal. Entonces, de verdad que me encanta porque fueron cosas del destino, no fue tan planificado que el evento de la mañana tuviera coincidencia con lo que está pasando hoy en la tarde, pero definitivamente siempre hay necesidades en nuestro alrededor y qué importante es que nosotros sepamos conectar desde lo que somos, lo que sabemos y al final lo que nos apasiona. Así que nada, creo que el día, por lo menos para el CIE, quedó redondo. Yo quería rescatar 2 cositas y Cami, si puedes volverlo a poner en el chat para que no se pierda, es que nosotros necesitamos, y les recuerdo, y sobre todo para los que se están conectando hoy por primera vez, que espero que nos sigan acompañando todos los miércoles de 4 a 5, ya vieron que es muy fácil, solamente tienen que ingresar a nuestra cuenta @CIEUCAB en Instagram y registrarse. Con eso ya les llega el link directamente a sus correos. Luego decirles que nosotros estos foros quedan grabados en el canal de la Dirección de Egresados, en el canal de YouTube de la Dirección de Egresados. Se genera una nota de prensa porque ellos son nuestros aliados, igual que la Fundación BBVA Provincial, que nos apoya en todo lo que tiene que ver con la extensión social del Centro de Innovación y Emprendimiento de LUCAP, que son todas estas actividades que hacemos de manera gratuita y abierta al público en general. Entonces, tenemos un link de satisfacción porque esto justamente forma parte de nuestra extensión y así se hayan conectado todos los miércoles. Necesitamos que hoy evalúen este foro que estamos teniendo pues acá con nuestro aliado del día de hoy, que es Vladimir. A ver, aquí vamos a tratar de leer algunos mensajillos en el tiempo que nos queda. Déjame ver. Aquí tengo, bueno, Camila ya nos colocó el enlace.
Luz, mientras tú buscas ahí las preguntas, mira, quiero decirte dos cosas. Adelante. Primero, lo del tema del asesor. Fíjense, algo que yo quería agregar ahí, y es como una invitación, es que el gran problema de los asesores es que cuando queremos asesorar, es muy fácil decirle a la gente qué hacer y cómo hacer. ¿Ves? Es muy fácil. Eso, hay una gran crisis ahorita de la asesoría y la consultoría, porque es que suele ser muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer, lo difícil es hacerlo. Entonces, por eso ahorita está agarrando más fuerza el acompañamiento. Entonces, fíjate que yo he tenido que ser empresario, meterme en la industria del empresario. Yo tuve que invertir, por ejemplo, yo comencé tengo tanto digitales como físicos. Tengo negocios digitales, pero también tengo unos físicos como el de Maxidona. Porque solo siendo empresario, recorriendo el camino, es que yo puedo entender el fenómeno. Pero además, todos los programas que nosotros tenemos no es de la asesoría, la consultoría, sino el acompañamiento. Porque entendemos que decirle lo que tienen que hacer es muy fácil, lo difícil es hacerlo. Entonces acompañamos al emprendedor, acompañamos al empresario para ayudarles a hacer las cosas. Porque cuando ellos buscan ayuda es precisamente porque no tienen las capacidades. Entonces lo que hacemos es que ayudamos a crear las capacidades para que eso ocurra. Entonces quería agregar eso. Pero también quería agregar, antes que me cortes por el tiempo, que yo sí leí algunos chats, algunos mensajes, fíjense, el tema del emprendimiento de subsistencia y el problema del emprendimiento de alto impacto. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Estamos enfocándonos mucho en los emprendimientos de subsistencia, que son importantes. Yo no digo que no es importante. Ahí una señora escribió sobre el tema de la repostería y que una persona la vio, bueno, así como se expresó mal de ella con el tema de la torta, ¿no? Pero es que ciertamente, si bien esos emprendimientos de subsistencia son importantes, hay unos emprendimientos en el que no estamos haciendo, digamos, un esfuerzo primordial, como es los emprendimientos de alto impacto, que son los emprendimientos que realmente afectan a la economía de un país. Esos emprendimientos dinámicos que son los que generan mano de obra y es lo que generan ingresos importantes, que si bien hay que atenderlo y en un sector que lo atiende, aquel también hay que atenderlo y hay que incentivarlo en una economía y en una nación donde existe el talento para hacerlo. Entonces, quería como aprovechar esas dos oportunidades para dar esos insights que creo que son fundamentales. Yo te agradezco la participación el día de hoy. De verdad que gracias por sumarte. Desde el primer momento en que le comenté de este espacio, pues estuvo totalmente dispuesto y ganado a compartir con esta audiencia. Haría solo 3 comentarios adicionales. 1, invitarlos para la semana que viene, 28 de junio, miércoles, a esta misma hora, este mismo canal. Vamos a estar conversando sobre propiedad intelectual con Beatriz Ayala, un tema que es muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado, ¿no? Al momento de idear pues un posible modelo de negocio. Lo segundo, mosca, porque no estábamos hablando de asesoría, sino personas que se dedican a la consultoría. Entonces, viéndolo como línea de trabajo, comparando con la ruta que hace el emprendedor, pues tiene un camino similar en cuanto a la profesionalización del oficio, pero totalmente de acuerdo, y por eso la metodología Lean Startup nos invita a lanzarnos al mercado, a recoger información, a probar, a pivotear para ir mejorando nuestro modelo de negocio, no simplemente pues desde la teoría. Nosotros agradecidos con todos ustedes por conectarse el día de hoy, de verdad que tuvimos una audiencia maravillosa y súper activa. Vladimir, ya lo ves, ese chat no para en ningún momento de la sesión. Y en relación a lo que comentabas de los emprendimientos dinámicos y los emprendimientos de subsistencia, en el CIE tenemos como misión acompañarlos a todos. Tenemos el propósito de que surjan muchísimos emprendimientos dinámicos porque sabemos que esos son, como bien dices, los que apuntan al desarrollo de la nación porque generan empleo, porque generan propuestas innovadoras. Pero no le quitamos ningún mérito al emprendimiento de subsistencia, que también necesita herramientas para llevar su negocio adelante y mantener su actividad, porque de eso depende nada más y nada menos que el sustento de su familia. Así que estamos para sumar. Gracias a todos por estar aquí y será hasta la semana que viene. Los esperamos. Feliz tarde para todos. Gracias, Vladimir. Gracias por perseverar a pesar de la luz. Gracias a ustedes. Dios me los bendiga y suerte. Amén. Amén, amén. Feliz tarde para todos. Gracias a ustedes. Gracias por conectarse.